Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que son los antibióticos de los antivirales. Ok, ya vamos a llegar a la fase final de esta evidencia. Este tema está demasiado largo. Son cosas muy puntuales las que te llegan a preguntar aquí, pero a veces se llegan a pasar en preguntas clavadas, como quiera. Cuando tengan las notas, estudien bien lo que viene ahí, porque es lo que han sido preguntas de examen, ¿ok? Aquí les voy a decir las cosas más puntuales, que es las que siempre llegan a preguntar, y en las notas van a venir las cosas más clavadas para que lo tengan ahí en cuenta, ¿ok? Entonces, para empezar, ¿cómo vamos a tener a los antivirales? Antes, hace 2 semestres, teníamos principalmente 5 enfermedades, que ¿cuáles eran? Era herpes, citomegalovirus, hepatitis, contando B y C, lo que es influenza y lo que es los medicamentos para el VIH. ¿Ok? Entonces eran los 5 que veíamos. Actualmente hubo una pandemia que se llama COVID-19. Entonces, esa pandemia nos trajo un sexto virus que tenemos que estudiar, que es el COVID. ¿Ok? En el libro ya viene hablando del COVID, pero no trae tanto los datos más interesantes, no, los datos más actualizados que les pueden llegar a preguntar. Entonces, les voy a comentar aquí acerca de un medicamento que fue instaurado o aprobado el año pasado. El libro es del 2022, la última edición, el 14. Entonces, pues no viene ese nuevo medicamento que está ahí. Entonces, para que lo anoten, porque también puede llegar a ser pregunta de examen, porque más adelante viene ese medicamento para VIH. Y ahí te menciona que puede funcionar para COVID, pero no estaba aprobado para COVID. Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta, ¿ok? Como quiera, si ustedes tienen la edición 13, no cambia mucho este tema, el de antivirales. Nada más agregan lo del COVID y agregan el tema de ébola. Pregunta, si ustedes vieron ébola, les agrego también los medicamentos para el ébola. Si no, como quiera, aquí en México no tenemos ni un caso de ébola, entonces no creo que llegue a venir alguna pregunta de ello, pero pues en el libro sí viene, entonces nada más para que lo tengan ahí en cuenta. No creo que se los lleguen a preguntar, pero ténganlo en cuenta. Vamos a empezar con la primera enfermedad, que esta es el herpes. El herpes principalmente es causado por el virus del herpes, principalmente del tipo 1 y del tipo 2, los que vamos a ver para este apartado, ¿ok? Aquí tenemos esos medicamentos, son los que hay, ¿ok? Aciclovir es de los de primera línea para el tratamiento de herpes. Se puede encontrar principalmente por vía oral, intravenosa, y también lo podemos encontrar por vía tópica. Aciclovir es el que funciona para los fuegos labiales, es el cicloferón, ¿ok? El nombre comercial. Es un análogo de guanina. Eso se tienen que aprender. ¿De dónde son análogos? ¿Ok? Entonces son análogos de la guanina, y el mecanismo de acción es que inhibe la DNA polimerasa. Casi la mayoría de los medicamentos van a tener ese mecanismo de acción. ¿Quién más lo tiene? Algunos medicamentos también para COVID e influenza. ¿Ok? Entonces ténganlo en cuenta. Los efectos adversos principalmente se dan cuando se dan de manera intravenosa, se dan más exacerbados, pueden llegar a tener efectos nefrotóxicos y también sobre el sistema nervioso central. ¿Cómo evitamos esos efectos adversos? Pues administrando el profármaco, que es el valaciclovir. Este es más potente y tiene menos efectos adversos, pero no se libra que tenga los mismos efectos adversos, pero en menor medida. Nada más recuerden que es el profármaco, valaciclovir, casi no lo preguntan, pero ténganlo en cuenta, es más potente y menos efectos adversos, aunque presente los mismos. Sidofovir. Sidofovir es un medicamento doble. Funciona tanto para herpes como funciona para lo que es el citomegalovirus, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ok? Este es un análogo de citidina, ¿ok? Análogo de citidina, C con C. Sidofovir con citidina, ¿ok? Es intravenoso para retinitis por citomegalovirus en pacientes con VIH. Pregunta de examen. También puede funcionar para el herpes simple. Penciclovir es un análogo de guanina acíclico. También se va a dar de manera intravenosa. Efectos adversos a grandes dosis puede llegar a causar puede causar, ¿cómo se llama? Alteración genética.
mutagénico, ¿ok? Entonces, a grandes dosis. Famciclovir. Famciclovir es el medicamento de elección para el tratamiento de herpes zóster, para el tipo 3, ¿ok? Para el virus del herpes número 3, ¿ok? Pregunta de examen. Famciclovir es el medicamento utilizado para herpes zóster, ¿ok? Es un inhibidor de la síntesis de DNA. Y ese se da 2 veces al día durante un año. Docosanol. Ese medicamento es un alcohol saturado. Ese principalmente se da en forma de jarabes o enjuagues, ¿ok? Sirve principalmente para el herpes bucolabial. Trifluorinida. Trifluorinida es un medicamento que inhibe la forma irreversible de la timidato sintasa, T con T, ¿ok? Inhibe la timidato sintasa. ¿Para qué sirve? Sirve para queratoconjuntivitis, tanto por citomegalovirus, tanto como por herpes. Por eso les digo, casi no me gusta ese tema porque son cosas muy puntuales que no hay tanto que explicar, solamente tienen que aprenderse bien ese tema. Y como son muchos medicamentos, pues sí es como que el coco de la mayoría de los que están llevando esta materia. Entonces, eso sería lo más puntual, es lo que casi siempre preguntan. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿ok? Pasamos a la siguiente enfermedad, que se llama citomegalovirus, ¿ok? El citomegalovirus principalmente va a causar retinitis, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta, puede llegar a causar retinitis. Ahí tenemos al ganciclovir, que es el número 1 para citomegalovirus. La mnemotecnia que les menciono aquí es la del gancito. Gan de ganciclovir, cito de citomegalovirus. Entonces, ¿qué medicamento es para este? El gancito. Para el citomegalovirus damos ganciclovir, ¿ok? El gancito. Anólogo de guanina, G con G. Número 1 para rinitis y también sirve para herpes virus simple, el número 1, ¿ok? Efecto adverso principal, causa mielosupresión, ¿ok? Entonces, anótenlo. Valaciclovir principalmente, este medicamento es un profármaco de lo que es el ganciclovir. Entonces, anótenlo y ténganlo en cuenta, ¿ok? Luego tenemos al Foscarnet, análogo de pirofosfato inorgánico. Esa fue pregunta en mi examen. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es un análogo pirofosfato inorgánico que bloquea a la unión reversible de la pirofosfato del DNA polimerasa? Les digo, son cosas muy puntuales que si no te sabes o no lo leíste, se te va a hacer complicado. Entonces, nada más recuerden eso, ¿ok? Foscarnet es el de pirofosfato, o sea, F con F, fosfato de Foscarnet. De hecho, si se fijan, la mayoría tiene sus análogos parecidos con la letra. Acá atrás, sidofovir con citidina, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Timidato sintasa con trifluorinida, ganciclovir con guanina, Foscarnet con fosfato, ¿ok? Entonces recuerden muy bien eso. También los de la letra F son los que más te llegan a preguntar. Por ejemplo, en el otro era famciclovir, que era para herpes del tipo 3, que es el zóster. Foscarnet es el del pirofosfato. Y fomivirsen es cuando hay resistencia, ¿ok? Resistencia a ganciclovir, foscarnet y sidofovir. Tal cual viene esta pregunta así. ¿Cuál de los siguientes medicamentos se puede aplicar en pacientes con resistencia a ganciclovir, foscarnet y sidofovir utilizados para citomegalovirus? Ah, pues es el fomivirsen, ¿ok? Los de la letra F son los más importantes que te van a preguntar. Foscarnet es el del pirofosfato, fomivirsen es el de la resistencia y lo que es el famciclovir, que es para herpes virus tipo 3, que es el zóster. Entonces, recuerden muy bien eso. También fomivirsen se puede administrar de manera intravítrea, pregunta de examen. Es el único, casi todos se utilizan de manera tópica, excepto fomivirsen, ¿ok? Entonces, aquí duele la inyección, porque es en el ojo. Y doxuridina, ese es de manera tópica. Es un análogo del latimidato yodado que inhibe la replicación del virus, ¿ok? Y sidofovir, lo vimos anteriormente, análogo de la citidina en pacientes con VIH y no necesita fosforilarse, ¿ok? Porque es fosforilado sin la necesidad del timidato sinasa, ¿ok? No necesita de esa enzima para fosforilarse, pregunta de examen.
¿Ok? Entonces, téngalo en cuenta. ¿Cuál de los siguientes medicamentos no ocupa la timidatocinasa? Sidofovir. ¿Quedó claro? Efecto adverso. Puede llegar a ser nefrotóxico y puede llegar a causar cáncer. También puede causar infertilidad. Anoten. Y con esto acabamos con los primeros dos temas, que es herpes virus y citomegalovirus. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario acerca de lo que acabamos de ver? Les digo, si surge cualquier duda, díganme. ¿Ok? Estoy para contestarles sus dudas. Vamos a pasar a la siguiente enfermedad, influenza. De influenza tenemos tres grupos: los que inhiben a la proteína M2, los que inhiben a la hemaglutina y neuroamidasa, y tenemos a los que bloquean a la polimerasa, que ahí tenemos al Baloxavir, ¿ok? Baloxavir. Proteína M2, solamente tenemos dos medicamentos, que es la amantadina y rimantidina. Se van a dar principalmente de manera oral. También se pueden aplicar de manera intravenosa, pero es más que nada oral. Ya intravenoso casi no se utiliza. Actualmente son los que tienen mayor resistencia a influenza. Ya no se utilizan. De hecho, actualmente lo utilizamos solamente para infecciones que, ¿cómo se llama? Que no son tan graves para lo que es la influenza, como por ejemplo cualquier gripe. De hecho, hay compuestos que contienen amantadina, contienen paracetamol, contienen fenilefrina y contienen clorfeniramina. Amantadina actualmente es un medicamento que no funciona ya casi para nada por la resistencia que tiene. Por eso les menciono, no hay que dar medicamentos como si fueran dulcecitos. ¿Ok? Ya no sirve la amantadina. Pero hay una sola indicación para amantadina. Si alguno de ustedes ha sido enfermero del HU, o ha rotado o ha ido al hospital universitario y ha visto algún paciente con Parkinson ahí hospitalizado, a lo mejor pudo haber visto que a ese paciente con Parkinson le recetaron amantadina. ¿Por qué? Porque la amantadina funciona para reducir el temblor en estos pacientes. Pregunta de examen: ¿cuál de los siguientes medicamentos utilizados para la influenza puede servir como coadyuvante para el tratamiento de Parkinson? La respuesta es amantadina. ¿Quedó claro? Entonces, la amantadina funciona para pacientes con Parkinson. ¿Quedó claro? Efectos adversos pueden llegar a causar principalmente alteraciones gastrointestinales, reacciones neurotóxicas, alucinaciones, etcétera, etcétera. También a dosis muy alta puede llegar a causar arritmias. Anótenlo. Los que inhiben a la hemaglutinina y la neuroamidasa. Ahí tenemos tres medicamentos, son los que terminan en, ¿cómo se llama? En vir. Ahí tenemos los que terminan en mivir. Oseltamivir, zanamivir y peramivir. Oseltamivir, oral, oco no. Oseltamivir, oral, ¿ok? ¿Qué tengo que saber del oseltamivir? Es el número 1 para el tratamiento de influenza. Se va a dar durante 5 días cada 12 horas. Se utiliza como profilaxis en pacientes que hayan estado en contacto con influenza. ¿Ok? Efectos adversos principales, gastrointestinales, principalmente diarrea. Se acabó. Eso sería todo de oseltamivir. Hay resistencia, sí, actualmente hay resistencia, pero no es, todavía sigue siendo el número 1 para influenza. ¿Ok? El que sigue, zanamivir, tiene la palabra na. ¿Por qué? Porque se da de manera intranasal. En el libro te menciona que es inhalado, 2 inhalaciones. Pero, la manera correcta es que este medicamento se utiliza de manera intranasal. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Si en el examen te viene, ¿cuál de los siguientes medicamentos es intranasal? Ahí nada más recuerden que es el zanamivir. Efecto adverso principal: como es inhalado, puede llegar a causar broncoespasmo. Por lo tanto, está contraindicado en pacientes
con asma y EPOC, porque pueden llegar a exacerbar estos síntomas y pueden llegar a ser mortales. Pregunta de examen. Peramivir. Peramivir tiene la P de parenteral. ¿Ok? Entonces, te van a preguntar cómo se administran. Oral, inhalatorio o nasal y parenteral. ¿Ok? Peramivir es el de emergencia. ¿Ok? Es el de emergencia. Este solamente en pacientes que estén muy graves, que estén en cuidados intensivos. ¿Ok? Ya que estén desaturando, podemos administrar este medicamento. El efecto adverso principal es la diarrea, pero está contraindicado en pacientes psiquiátricos. ¿Por qué? Porque causa alucinaciones, puede llegar a causar alteraciones del estado de conciencia, por lo tanto tiene alteraciones mentales. ¿Ok? Anoten. Y pues no tiene metabolismo en el cuerpo humano. Entonces, ténganlo en cuenta. Marboxil Valoxavir. El nombre de esta sustancia es Valoxavir como tal. El marboxil es cómo es que tiene que entrar en el cuerpo para que se metabolice, ¿ok? Pero si en el examen te viene solamente como Valoxavir, ese es el medicamento, ¿ok? El marboxil es cómo entra en el cuerpo, ¿ok? Es un profármaco, por eso les digo, ¿cómo entra? Llega al hígado, se quita el grupo marboxil y se queda Valoxavir. ¿Ok? De hecho, yo me lo aprendí en terapéutica médica, yo lo vi hasta sexto año este medicamento. Es el de, ¿cómo se llama? Balú, el de El libro de la selva. Y Xavier, que es el maestro de los X-Men, Valoxavir. Entonces, Balú y el doctor Javier hicieron el medicamento para la influenza, Valoxavir. ¿Ok? Eso es utilizado tanto en pacientes de 12 años en adelante para influenza no complicada. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibe a la endonucleasa de la influenza, ¿ok? Por medio de la síntesis del ARN mensajero, ¿ok? En pocas palabras, este medicamento inhibe la polimerasa, la DNA polimerasa, ¿ok? Entonces, recuérdenlo y ténganlo en cuenta, ¿ok? También en influenza, pues tenemos algunas vacunas, nada más sepan que estas vacunas lo único que hacen es evitar que haya aumento de casos, pero no es la influenza que está en ese momento, sino es la influenza del año pasado. Por si les llegan a preguntar algo de vacunas, nada más ténganlo en cuenta. También, aquellos medicamentos que inhiben a la hemaglutina y neuraminidasa son los más efectivos. ¿Por qué? Porque son los que van contra el H y el N. ¿Ok? H1N1. Entonces, por eso es que son los de primera elección para el tratamiento de influenza. Entonces, ténganlo en cuenta y pues sería todo de influenza. A continuación tenemos al COVID. En el libro solamente viene un solo medicamento, que es el Remdesivir. ¿Ok? Ese es un análogo nucleótido que actúa inhibiendo la ARN polimerasa. Y este medicamento era inicialmente para ébola. Pregunta de examen. Esta vino el semestre pasado. ¿Cuál de los siguientes medicamentos era utilizado principalmente para ébola que actúa inhibiendo el RNA polimerasa de COVID? Remdesivir. ¿Ok? Este no tiene tantos efectos adversos, puede llegar a causar afectación renal, disminución de hemoglobina, etcétera, etcétera. Entonces, ténganlo en cuenta. Ese es el que te viene en la nueva edición del libro. Y también te viene en el apartado de vacunas de COVID, te viene hablando de estos medicamentos, el Balamivir, el Etesevimab y Casirivimab y Indimimab. Estos medicamentos que son anticuerpos monoclonales que funcionan para COVID, no grave. Principalmente es para aquellos pacientes que tienen COVID y que está sintomático, ¿ok? Sale la prueba positiva, no tiene síntomas, puedes darle cualquiera de estos medicamentos. Actúan principalmente sobre la proteína RBD. Ah, caray, como el grupo, sí, como el grupo. El RBD es el dominio de unión al receptor. ¿Ok? Entonces, nada más ténganlo en cuenta que existen. No he visto que los lleguen a preguntar, vienen en el nuevo libro, pero ténganlo en cuenta. Esto es para COVID no grave. Y por último, tenemos el Paloxavir. Ese es el nombre comercial. El Paloxavir tiene dos ingredientes, el nirmatrelvir
y ritonavir. Les digo, ritonavir ahorita lo vamos a ver más adelante en VIH. Este está aprobado por la FDA a partir del año pasado. Es el único medicamento oral que tenemos para COVID-19, Paloxavir, que contiene nirmatrivir y contiene ritonavir. Ese no viene en el libro, ¿ok? Ese apenas, les digo, el año pasado salió el artículo acerca de este medicamento. Se los tienen que mencionar en clase. No sé si ya llevaron esta clase, pero se los deben de mencionar, ¿ok? Paloxavir es el medicamento número 1, bueno, no número 1, sino el medicamento oral de preferencia que tenemos actualmente. Entonces, sépanlo porque te lo pueden llegar a preguntar. Anótenlo. Y más que nada porque a los doctores les gusta leer muchos artículos y pues ese, les digo, fue artículo a nivel internacional y pues puede venir en su examen. Vamos a empezar a hablar ahora de hepatitis. Vamos a empezar primero con la B, ¿ok? Algo importante de hepatitis B. Hay vacuna, ¿ok? ¿A partir de quién es recomendado? Bueno, ¿a partir de qué año se empezó a aplicar la vacuna en México? Principalmente en pacientes que hayan nacido del 98 en adelante, ¿ok? Pacientes que hayan nacido en 1998 en adelante tienen la vacuna de hepatitis, pero ojo, la vacuna de hepatitis, para que sea de manera correcta, tiene que ser una administración de 3 veces, 3 dosis. Los del 98 al 2010 solamente tienen 2 vacunas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tienen el esquema completo. Por lo tanto, tienen que volver a iniciar, no iniciar, sino ponerse el tercer refuerzo. Cuando ustedes, si ustedes están en este rango de edad, cuando vean una campaña de vacunación, de hecho hace poco hubo una en la facultad, aplíquensela, ¿ok? Actualmente del 2010 en delante, eso lo van a ver en pediatría, pero es importante que lo sepan, tanto para farma como para la vida. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es muy común en pacientes hospitalarios. Es la mayor, ¿cómo se llama? Transmisión que hay es en trabajadores de la salud. Entonces, si ustedes o nosotros, incluyéndome a mí, vamos a trabajar en el ámbito hospitalario, debemos de tener esta vacuna, porque estamos propensos a contaminarnos de hepatitis B. Por eso empecé con eso. Hepatitis B es una enfermedad prevenible, ya que hay vacuna. ¿Quedó claro? Entonces, vayan a checar su esquema de vacunación para que cuando lleguen a 4º año tengan esa protección cuando entren al hospital. ¿Quedó claro? Ahora sí, vamos a hablar de los medicamentos como tal. Vamos a empezar con la lamivudina. La lamivudina es lo mejor que hay para, bueno, era lo mejor que había para hepatitis. Este medicamento tanto sirve para hepatitis como sirve para pacientes con VIH. Es un análogo nucleósido que inhibe la transcriptasa inversa, por eso sirve para VIH, y inhibe la DNA polimerasa del hepatnavirus, por lo tanto sirve para hepatitis B. Punto. Adefovir, análogo nucleótido de la adenosina, A con A, adenosina con adefovir. Es nefrotóxico, por lo tanto no se combina con los AINES, principalmente con ibuprofeno. ¿Ok? Anótenlo. Ribavirina. Ribavirina, ustedes lo van a ver en el libro, que viene más que nada para hepatitis C. Estas diapositivas, bueno, esta diapositiva como tal, la hice ya hace unos ayeres, entonces no la he cambiado a hepatitis C, debería ir acá lo que es el ribavirina, pero ya vieron, acá hay muchos medicamentos también, entonces por eso lo sigo dejando aquí. Ribavirina es el único medicamento que sirve para muchas infecciones virales. Se conoce como de amplio espectro. Sirve para hepatitis C, llegó a servir para hepatitis B, actualmente ya no se da para hepatitis B, pero sirvió alguna vez. Sirve para el virus sincitial respiratorio y sirve para el dengue, que es la fiebre hemorrágica. Es un análogo de purina, ¿ok? También se llegó a utilizar para COVID.
pero no sirvió, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Pero, como es de amplio espectro, no es inocuo, tiene muchos efectos adversos. El principal es que puede llegar a causar anemia hemolítica y puede llegar a causar hepatotoxicidad, ¿ok? Entonces, sirve para dengue, fiebre hemorrágica, sirve para el virus sincitial respiratorio y hepatitis C, punto, ¿ok? Se llegó a utilizar para COVID y para hepatitis B, actualmente ya no. Entonces, recuerden eso, ténganlo en cuenta y pues sería todo de la ribavirina. Telvibudina, ese es un análogo nucleósido de timidato sin tacla, ¿ok? El efecto adverso principal es que causa nefrotoxicidad y causa rhabdomiólisis, aumento de la creatinina sinasa. Entacavir es un análogo de la guanosina que sí requiere fosforilación. Los efectos adversos pueden llegar a causar acidosis láctica y hepatomegalia. Interferones. Estas son citocinas, las cuales bloquean la síntesis de lo que son los virus, ¿ok? Por eso es que funciona. De hecho, para COVID también utilizamos los interferones. Los médicos cubanos eran lo que más daban, pero tienen efectos adversos muy, no graves, sino visibles. Por ejemplo, estos al ser citocinas pueden llegar a causar algo conocido como el síndrome pseudogripal. El paciente siente que está enfermo de gripa. Tiene tos, estornudo, escalofríos y escurrimiento nasal. Solo por aplicarse este medicamento. Son medicamentos que se dan de manera parenteral. Se dan de manera intramuscular. ¿Ok? También pueden llegar a causar mielosupresión con trombocitopenia. Por lo tanto, no son los más indicados y solamente se dan ya de última instancia. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta y sería todo. Bueno, falta un medicamento aquí que se llama tenofovir. Tenofovir, ahorita lo vamos a ver en VIH. También tenofovir sirve para hepatitis y sirve para VIH. ¿Ok? Entonces, anótenlo y ténganlo también en cuenta. Hepatitis C. Son todos esos medicamentos. ¿Qué es lo que te van a preguntar de aquí? El más importante es sofosbuvir. Sofosbuvir es un profármaco que es análogo de la uridina. Y es el único que sirve para todos los genotipos de hepatitis C. Esta fue pregunta de evidencia el semestre pasado. ¿Cuál es el único que sirve para todos los genotipos? Sofosbuvir. Ledispavir, de los otros, te van a preguntar si inhiben a la SS5 o a la S3. ¿Ok? De S5 tenemos al de Ledispavir, tenemos al Daclazivir y también tenemos al Veltafivir. ¿Ok? Estos medicamentos inhiben a NS5A. Mientras que Ciprenavir sirve, bloquea a lo que es el NS3. Esas son preguntas de examen a veces. ¿Cuál de los siguientes medicamentos bloquea la NS5A o NS3? Ténganlo en cuenta, es lo que más te llegan a preguntar. Hay combinaciones, nada más recuérdenlo. De los más importantes es sofosbuvir con ritonavir, ténganlo en cuenta. También el parativavir con ritonavir es lo que más se llega a utilizar. De hecho, yo en mi año pasado de servicio social llevé una actualización por medio de Secretaría de Salud. ¿Quién más es el Secretaría de Salud? El doctor Leno. ¿Ok? Entonces, si yo llevé esta actualización el año pasado, el doctor Leno la debió haber llevado. Y a nosotros nos decían que sofosbuvir con ritonavir es la combinación número 1 para evitar cirrosis. Eso no te lo menciona tal cual en el libro, pero a nosotros lo mencionaron en esta actualización. Entonces, si el doctor Lennon va a dar una clase de hepatitis y les mencionan eso, ténganlo en cuenta, ¿ok? Porque les digo, toda Secretaría de Salud llevamos esta actualización. Yo la llevé. Entonces, el doctor Lennon trabaja en el materno infantil, por lo tanto, también debió haber llevado esta actualización. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta y anoten. ¿Quedó claro? Por último, ya para acabar la clase del día de hoy, les digo, hemos visto demasiados medicamentos. Vamos a seguir viendo más medicamentos. Y aquí vamos a ver a los antivirales para VIH.
Actualmente sigue habiendo 5 grupos. Los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos, los inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósido-nucleótidos, inhibidores de la integrasa, los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la entrada. ¿Ok? Son los mismos medicamentos que existen desde la edición pasada a la actual. Nada más fueron quitando algunos y fueron agregando otros. Bueno, vamos a empezar con los inhibidores de la transcriptasa inversa, nucleósidos, nucleótidos. Ahí tenemos a todos estos: sidobudina, lamivudina, estabudina, didanosina, tenofovir, abacavir y entrocitabina. De hecho, didanosina en el nuevo libro ya no viene. En la edición 13 sí viene. Entonces, por eso les digo, si leen todavía en la edición 13, no se apuren, ¿ok? Nada más aquí les voy a decir cuáles son los cambios. Sidobudina, también conocido como AZT. Si en el examen te viene AZT, recuerden que es la sidobudina. Es la primera línea para prevención de madre a hijos. Pregunta de examen. Esta fue pregunta de evidencia el semestre pasado. ¿Cuál de los siguientes medicamentos sirve como primera línea para la prevención de madre a hijo? O de manera vertical, así viene la pregunta. Entonces, se da de manera parenteral y es la sidobudina. Es un análogo de la timidina y como efecto adverso puede llegar a causar toxicidad y fatiga. De hecho, ese medicamento también se da en los hijos que nacieron ya con VIH. Cuando lleven la materia de obstetricia, van a ver que sidobudina es la primera línea para pacientes embarazadas con VIH. ¿Ok? Entonces, anoten. Por eso sirve para la prevención de madre a hijos. La mibudina, ya lo vimos, nada más recuérdenlo, ténganlo en cuenta y sería todo. Estabudina. Estabudina es un medicamento que tanto funciona para VIH tipo 1 como VIH tipo 2 y se asocia a la neuropatía motora progresiva, que se caracteriza por debilidad. Y no se utiliza con sidobudina, ¿por qué? Porque los dos compiten por la fosforilación del virus de VIH. Por lo tanto, ojalá, o funciona uno o funciona el otro. Entonces no se combinan por esta razón. Pregunta de examen. Esa fue pregunta de examen hace un año. Anótenlo. Didanosina. No se utiliza, les digo, en la edición 14 ya no viene. ¿Por qué? Porque causa pancreatitis. Por lo tanto, fue retirado del mercado. Tenofovir sirve tanto para VIH como para hepatitis B. Es un nucleósido, es el único nucleótido actualmente comercializado. Es el de mayor vida media y es el más utilizado para el tratamiento de VIH en pacientes adultos, junto con otros medicamentos. Ahorita los voy a comentar. Abacavir es un análogo purínico sintético. Ese es el único aprobado que es análogo de la guanosina. Efecto adverso puede llegar a causar un síndrome de hipersensibilidad. Pregunta de examen. Entrocitabina es el que tiene menos efectos adversos. Es el menos tóxico. Por eso es el que más se prefiere actualmente en pacientes adultos. Igual que tenofovir. Ahorita les hablo acerca de ellos dos, de las combinaciones. Eso sería todo de estos medicamentos, ¿ok? Ahora pasamos a los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos. Ahí tenemos a la nevirapina, que está aprobado para pacientes pediátricos de 15 días o más. Es un inductor enzimático, esa fue pregunta en mi examen, y los efectos adversos pueden llegar a causar prurito. De la virina, nada más recuerden que es un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido. Efavirenz antes era la primera línea junto con tenofovir y entrocitabina. Antes, en la edición 13 te viene que era la elección. En la 14 y en la guía de práctica clínica ya no. Ahorita les digo cuál es la primera línea para el tratamiento de VIH en adultos. ¿Ok? Entonces, efavirenz antes era la primera línea, actualmente ya no. Se tomaba antes de dormir. Bueno, se toma antes de dormir y los efectos adversos principales son el sistema nervioso central. Puede llegar a causar pesadillas, insomnios, puede llegar a causar problemas de concentración. También puede llegar a causar fatiga. Rilpivirina, nada más recuerden que se puede llegar a utilizar en combinación, y etravirina, nada más recuerden que es de la familia de los no nucleósidos. Luego,
Inhibidores de la proteasa. Ahí tenemos el ritonavir, que este es conocido como un potenciador farmacocinético. Les digo, sirve también para lo que es COVID, sirve también para lo que es hepatitis y sirve también para lo que es VIH. ¿Por qué? Porque es un potenciador. Funciona para que mejore medicamento en combinación con otro. Entonces, anótelo. Saquinavir tiene fenómeno primer paso y es el que más aumenta la inducción de los citocromos 3 a 4. ¿Ok? Fosaprinivir, nada más recuerden que es el medicamento virgen. ¿Por qué? Porque este solamente es un profármaco el cual se tiene que aplicar en pacientes que no hayan recibido tratamiento previo. Lopinavir es parecido al ritonavir, también es un potenciador, pero es más utilizado ritonavir. Azatevir, los efectos adversos que te pueden llegar a causar es hepatotoxicidad, hiperbilirubinemia. Indinavir, nada más recuerden que puede llegar a asociarse con nefrolitiasis. Nelfinavir no mejora con ritonavir, es el único medicamento que no se combina con ritonavir. Y pues sería todo de los inhibidores de proteasa. Tripinavir, nada más recuerden que es resistencia al tratamiento. Y ya, es todos los de inhibidores de la proteasa. Ahora, los dos últimos, inhibidores de la entrada e inhibidores de la integrasa. Antes, nada más eran 2 inhibidores de la entrada, actualmente son 4. Tenemos a la infurtivida, que este medicamento es de manera parenteral. De hecho, antes era el único medicamento parenteral que existía. Actualmente ya existen varios. ¿Ok? Se asocia principalmente con linfadenopatía y neumonía, pregunta de examen. Marovirac es de manera oral, tiene la O de oral. Este está aprobado en 3 diferentes dosis diferentes. Puedes dar 150 en la mañana, luego dar 300, 600 en la tarde y terminar con una dosis de 300. Es la única que tiene diferentes dosis al administrarse. ¿Ok? Entonces recuerden eso. Los dos nuevos que vienen en el libro de la edición 14 es Ibalizumab y Fostepsavir. Estos medicamentos son para VIH multiresistente. Pregunta de examen, probablemente. Ibalizumab, como es un anticuerpo, se da de manera intravenosa. Fostepsavir, como tiene la O, es oral. Para multiresistencia de VIH. Recuerden. Y los inhibidores de integrasa tenemos al Restagravir. De hecho, todos terminan con gravir. Gra de integrasa. El Vitagravir, Dolutegravir y Victagravir. Victagravir es el número 1 junto con entracitabina y tenofovir actualmente. ¿Ok? Les voy a hablar algo de historia. Vamos a hablar de los esquemas clásicos. ¿Ok? De hecho, aquí ya tengo que cambiar esta diapositiva. Atripla. La tripla es un medicamento mexicano. ¿Qué quiero decir con mexicano? Fue descubierto en el Seguro Social. Es gratuito en el Seguro Social y en todos los centros de salud. Atripla es el nombre comercial y contiene el esquema que antes era el preferido. Contenía un no nucleócido, que es el efavirenz, con un nucleócido nucleótido, que es tenofovir y entracitabina. Actualmente, el esquema preferido es dar 2 medicamentos de esta familia, nucleócidos nucleótidos, como tenofovir y entracitabina, junto con un inhibidor de la integrasa, que es el Victagravir. Ese es el esquema actual. ¿Ok? Inhibidor de la integrasa, nada más uno, con 2 medicamentos de esta familia. Nucleócidos, nucleócidos. Puede venir el examen. ¿Cuál es el esquema preferido actualmente? Deben de buscar 2 de esta familia, más 1 de los inhibidores de la integrasa. ¿Quedó claro? Antes dábamos efavirenz, que es 1 de los nucleócidos y 2 de esta familia. Si te viene el esquema anterior, que es el pasado, que viene todavía en la edición 13, recuerden que es un inhibidor no nucleócido con 2 nucleócidos nucleótidos. Espero que haya quedado claro esto. Si no, pregúntenme, ¿ok? El otro esquema es dar 2 inhibidores nucleócidos nucleótidos más un inhibidor de la proteasa. O sea, dar 2 de esos medicamentos junto con uno de estos, que de preferencia es ritonavir. Y pues sería todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios o algo que quieran agregar?
Si no hay dudas o preguntas, pues nos vemos el día lunes. Cuídense, que pasen bonita noche y feliz fin de semana.